Hola amigos, bienvenidos a este fascinante viaje a través del misterio y el folclore de los Emiratos Árabes Unidos. En este video exploraremos relatos milenarios en los que lo sobrenatural se funde con la tradición. Cada leyenda nos ofrece una lección sobre la vida, el destino y el poder incontrolable de la naturaleza. Desde demonios del mar hasta pueblos fantasma y árboles encantados, estos relatos han sido transmitidos de generación en generación, manteniendo viva la esencia de un pasado lleno de sabiduría y advertencias ancestrales. ¿Listos? Empecemos. Budaria, el padre del mar. En las noches más oscuras del desierto, cuando la brisa marina se mezcla con el susurro de las olas y el horizonte se tiñe de un misterio casi ancestral, los ancianos aún relatan con voz temblorosa la leyenda de Budaria, conocido como el padre del mar. Esta figura, envuelta en sombras y leyendas, ha sido contada durante generaciones entre las comunidades costeras de los Emiratos Árabes Unidos, sirviendo tanto de advertencia como de recordatorio de los peligros que acechan en la inmensidad del océano. La historia de Budaria, que se transmite de boca en boca en noches de fogata y en largas veladas familiares, es un relato que conjuga el terror, la fascinación y la sabiduría popular. Se dice que Budaria es un demonio o jinni de origen persa, cuyo nombre, que significa padre del mar, refleja no solo su dominio sobre las aguas, sino también su temible capacidad para sembrar el caos entre los hombres del mar. Según las antiguas narraciones, Budaria aparece únicamente en la más absoluta oscuridad. Su figura, tan alta y corpulenta que parece desafiar la lógica humana, se vislumbra de forma fugaz, siempre envuelta en un halo de misterio y temor. Nadie ha logrado jamás ver sus rasgos verdaderos, pues se oculta en las sombras, emergiendo solo para cumplir su siniestro propósito: atacar a los navegantes, buzos de perlas y pescadores incautos. Una de las versiones más populares cuenta que entre el ocaso y el alba, el tiempo en que la oscuridad reina absoluta, Budaria se desliza silenciosamente por las aguas, buscando su próxima víctima. Los marineros, especialmente los jóvenes y aprendices, eran advertidos de no navegar solos en esas horas. Se decía que si uno se aventuraba en el mar en esos momentos, podría oír un estruendo inusual, como si las profundidades se agitasen de forma extraña, y en un abrir y cerrar de ojos, el demonio se abalanzaba sobre el barco. Se contaba que aquel que lograba ver la silueta imponente de Budaria a una distancia se llenaba de un terror paralizante que lo obligaba a abandonar la travesía, dejando atrás no solo sus pertenencias, sino también una parte de su alma marcada por el miedo. Otra versión del relato describe a Budaria como un ente astuto y pérfido que, aprovechando la compasión de los marineros, se hacía pasar por un náufrago en apuros. En esta narración, el demonio se presentaría en la orilla o en la cubierta de un barco, pidiendo auxilio con una voz suplicante y un semblante desolado. Sin embargo, una vez que el incauto marinero lo socorría y le brindaba sus escasas provisiones, Budaria se revelaba en toda su terrible magnitud, robando no solo el sustento ofrecido, sino también dejando a la tripulación con la certeza de que lo sobrenatural puede disfrazarse de humanidad. Este engaño, contado con detalle en las tertulias nocturnas, se utilizaba para enseñar la importancia de la prudencia y la desconfianza ante lo que se presenta de forma demasiado compasiva. La leyenda de Budaria, sin embargo, no es meramente una historia de terror. También encierra una profunda enseñanza y un simbolismo relacionado con la supervivencia en un entorno hostil. En una región donde el mar es fuente de vida y al mismo tiempo un abismo de incertidumbre, la figura de Budaria simboliza esos peligros ocultos que, a pesar de su belleza y calma aparente, pueden transformarse en una amenaza letal en cualquier momento. Los ancianos solían explicar que la existencia del demonio era una forma de recordar a los jóvenes la importancia de respetar la naturaleza y de prepararse adecuadamente antes de enfrentarse a sus fuerzas. De esta manera, la leyenda actuaba como un mecanismo de enseñanza, advirtiendo sobre la imprudencia y el descuido y reforzando el valor de la precaución en el mar. Además, en las comunidades costeras, la narrativa de Budaria se entrelazaba con las tradiciones orales y rituales que se realizaban en honor a los espíritus del mar. Durante ciertas festividades y reuniones familiares se recitaban versos y se contaban relatos que mencionaban a este demonio, invitando a la reflexión sobre la dualidad del mar. Por un lado, su inmensa belleza y generosidad, y por otro, su capacidad destructiva. Así, la figura de Budaria se transformaba en un recordatorio constante de que, en la naturaleza, la armonía y el caos coexisten de forma inextricable. La narración de Budaria, con su mezcla de asombro y terror, se volvía parte esencial de la identidad cultural de quienes vivían junto al mar. Las madres advertían a sus hijos con estas historias, explicándoles que no se alejaran demasiado de la orilla y que respetaran los tiempos en que el océano parecía hablar con voz de trueno.
Los hombres, por su parte, compartían anécdotas de encuentros cercanos y de cómo un solo vistazo a la silueta de Budaria les había cambiado la vida, obligándolos a abandonar sus barcos en medio de la tormenta. Cada relato, lleno de detalles vívidos y de una cadencia casi poética, contribuía a forjar un lazo invisible entre la comunidad y el mar, recordándoles que la sabiduría ancestral se encuentra en el entendimiento de lo que la naturaleza oculta. En medio de estas historias, se puede notar que el temor a Budaria no era simplemente irracional. Era un reflejo de las realidades vividas por aquellos que dependían del mar para sobrevivir. La leyenda se convertía en una metáfora de los riesgos y de la imprevisibilidad del entorno natural, enseñando a cada generación que, aunque el mar ofrezca riquezas y belleza, también esconde fuerzas que pueden destruir sin previo aviso. Este equilibrio entre lo sublime y lo terrorífico encapsula la esencia misma de la vida en los Emiratos Árabes Unidos, donde cada día es una lección sobre la resiliencia y el respeto hacia la naturaleza. Salama y sus hijas. En las aguas turbulentas y misteriosas que separan el Golfo de Omán del Golfo Pérsico, se esconde una leyenda que, como un eco de tiempos inmemoriales, ha perdurado en el imaginario de los marineros y pescadores. La historia de Salama y sus hijas relata la existencia de un demonio gigante, cuyo nombre evoca el terror y la fascinación. Un ser que, junto a sus hijas, habita en las profundidades del mar, aguardando el momento oportuno para desatar su furia sobre los navegantes incautos. Salama, según cuentan los relatos orales, no es un ser común. Su figura imponente se describe como la de un monstruo de proporciones colosales, cuya piel parece estar formada por las mismas arenas del desierto y las aguas saladas del océano. Su mirada, penetrante y oscura, inspira un temor irracional a aquellos que han tenido la desgracia de topar con él en la penumbra de la noche. Sin embargo, lo que hace a esta leyenda aún más inquietante es la presencia de sus hijas, seres de belleza casi etérea y a la vez letal. Ellas, con su canto hipnótico y su risa melodiosa, se deslizan por las olas buscando atraer a los desprevenidos hacia un destino fatal. La tradición narra que la aparición de Salama y sus hijas ocurre en el estrecho de Hormuz, ese paso angosto y traicionero, donde el mar y el desierto se funden en un escenario de contrastes extremos. Se dice que cuando la noche se cierne sobre estas aguas, el viento lleva consigo un rumor, un murmullo que anuncia la inminente llegada del demonio. Los marineros, con el rostro bañado en sudor y el corazón desbocado, aseguran haber visto destellos de luces extrañas. Un resplandor que se confunde entre la espuma de las olas y que en un instante se transforma en la silueta de Salama, emergiendo majestuoso pero aterrador, como si el mismísimo océano hubiese tomado forma de un coloso. Una de las versiones más difundidas cuenta que, en las noches en que las mareas se comportan de forma errática y la brisa se vuelve un grito de alerta, Salama se manifiesta con la presencia de sus hijas, quienes actúan como sus mensajeras y verdugos. Estas hijas, según la leyenda, poseen la habilidad de transformar la calma aparente del mar en un escenario de caos. Se dice que sus voces dulces pero a la vez perturbadoras logran seducir a los navegantes, haciendo que se extravíen en medio de la inmensidad marina. Una vez cautivados por su canto, los hombres se ven arrastrados hacia profundidades insondables, donde Salama, con una fuerza que desafía toda explicación, desata tormentas repentinas y remolinos devastadores, hundiendo los barcos y reclamando sus almas como pago por haber osado perturbar su morada. Los relatos también insisten en que la leyenda de Salama no es meramente una historia para asustar. En realidad cumple una función didáctica y preventiva. En tiempos antiguos, cuando la navegación era una empresa arriesgada y el océano un ente caprichoso e indómito, las comunidades costeras adoptaron esta leyenda como una forma de transmitir sabiduría ancestral. Los marineros aprendían que, al aproximarse a las aguas del estrecho, era indispensable rendir homenaje a las fuerzas que regían el mar. Por ello, se instauró la costumbre de llevar consigo ofrendas simbólicas, tales como animales de carga, ovejas, cabras, que lanzados al agua servían para saciar el insaciable apetito de Salama y sus hijas, permitiendo que el barco continuase su travesía sin verse amenazado. Esta práctica, que se ha transmitido en cuentos y proverbios, recordaba a los navegantes la importancia del respeto y la prudencia ante lo desconocido. Era, en esencia, un recordatorio de que la naturaleza, por hermosa que fuera, también poseía un lado oscuro y destructivo. La leyenda también se entrelaza con el elemento del destino y la inevitabilidad de lo sobrenatural. Se cuenta que en ocasiones incluso aquellos que tomaban todas las precauciones y ofrecían tributos no podían escapar del destino marcado por Salama. Algunos relatos narran historias de barcos que, pese a las ofrendas, fueron arrastrados a la perdición por remolinos tan poderosos que parecían surgir del mismísimo corazón del océano.
Estas narraciones, contadas en noches de luna llena y en reuniones familiares, no solo servían como advertencia, sino que también reforzaban la idea de que ciertos destinos están escritos y que la intervención divina, o en este caso infernal, era ineludible. La atmósfera que envuelve la leyenda de Salama y sus hijas es sin duda cautivadora y llena de simbolismo. El mar, en su dualidad de vida y muerte, de calma y furia, se convierte en el escenario perfecto para una historia que mezcla la belleza y el horror. Es un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la existencia humana frente a la magnitud de la naturaleza. La imagen de Salama, emergiendo de las profundidades con sus hijas danzando a su alrededor, se queda grabada en la memoria de aquellos que han escuchado esta historia, generando un sentimiento a la vez de asombro y temor, pero también de respeto por el poder implacable del océano. Cada vez que un marinero relata haber oído el canto hipnótico de las hijas de Salama o haber sentido el abrupto cambio en la marea, se refuerza la creencia en la existencia de fuerzas invisibles y ancestrales que gobiernan el mundo. Así, la leyenda no es solo un relato fantástico, sino una pieza fundamental de la cultura oral de la región, una narrativa que une a las comunidades a través de la experiencia compartida del misterio y el peligro. Es, en definitiva, una manifestación de la manera en que el ser humano busca explicar lo inexplicable, utilizando el relato y la tradición para dotar de sentido a los fenómenos naturales que en apariencia desafían toda lógica. Hataf Rafai. En las noches en que el firmamento se cubre de un manto de oscuridad y la brisa marina se vuelve un susurro inquietante, se escucha entre los pobladores costeros un nombre que eriza la piel y acelera el latido del corazón. Hataf Rafai. Esta leyenda, transmitida de generación en generación a través de relatos orales y encuentros en fogatas junto al mar, describe a una criatura sobrenatural que encarna el terror y el misterio en la costa de los Emiratos Árabes Unidos. Su figura, tan esquiva como temida, se manifiesta en forma de un enigmático barco encantado, que al tocar tierra adopta extremidades y se transforma en el secuestrador de mujeres, un ser que parece provenir de un mundo paralelo, donde la magia y el peligro se entrelazan en una danza macabra. Se cuenta que el simple murmullo del nombre, Hataf Rafai, era suficiente para provocar escalofríos en las mujeres jóvenes. Las madres advertían a sus hijas de no aventurarse solas por la costa en la penumbra de la noche, pues la leyenda relataba que este ente se aprovechaba de la soledad y la inocencia. Según la tradición, Hataf Rafai aparecía cuando la luna apenas iluminaba las aguas, surgiendo de la negrura del mar como un barco majestuoso pero a la vez terrorífico, cuyos contornos se desdibujaban en el aire, confiriéndole una apariencia casi irreal. Con movimientos lentos y calculados, la criatura se aproximaba a la orilla. Cuando las mujeres se encontraban distraídas o inmersas en la charla nocturna, el espectro, sin previo aviso, desataba su siniestro plan. La leyenda relata que Hataf Rafai no es un barco cualquiera. Se dice que posee una cuerda larga y resistente, que parece tener vida propia, la cual lanza con destreza y rapidez para atrapar a sus presas. Una noche, en un pequeño pueblo costero, un grupo de mujeres jóvenes se encontraba paseando tranquilamente bajo la tenue luz de faroles y estrellas. De repente, la calma se vio interrumpida por la aparición de un oscuro espectro que se materializó ante sus ojos, adoptando la forma de un barco endemoniado que se deslizaba lentamente por la playa. La tensión se apoderó del ambiente. Las mujeres, paralizadas por el terror y la sorpresa, apenas pudieron reaccionar antes de que el ser lanzara su larga cuerda con una precisión casi sobrenatural. La cuerda, descrita como oscura y reluciente a la vez, se extendió por el aire, serpenteando hacia las mujeres, intentando envolverlas y llevarlas hacia su destino fatal. Fue en ese instante cuando el instinto de supervivencia se impuso. Las jóvenes comenzaron a correr y gritar, con voces entrecortadas por el pánico, buscando refugio en las casas cercanas. El estruendo de sus pasos y el eco de sus gritos se mezclaron con el sonido del mar, creando una sinfonía de miedo que resonó en toda la comunidad. La desesperación se convirtió en caos. El ser, enfurecido por no haber logrado su cometido, continuó lanzando la cuerda, intentando alcanzar a quienes se atrevían a escapar. En medio de aquella noche llena de terror, ocurrió algo que marcaría el destino del pueblo. Un hombre que se encontraba cerca y alertado por el clamor de la multitud, salió a socorrer a las mujeres. Armado de valor y guiado por la urgencia de salvar vidas, este hombre se lanzó hacia la criatura. En una lucha que parecía desafiar las leyes de la realidad, logró atrapar la cuerda en sus manos. La confrontación fue breve pero intensa, llena de movimientos rápidos, gritos y el choque de la voluntad humana contra lo sobrenatural. Durante esos momentos se dijo que el tiempo pareció detenerse.
Las olas del mar golpeaban la orilla con fuerza y la noche parecía encogerse en torno a la figura amenazante de Kataf Rafai. A pesar de la ferocidad del enfrentamiento, el ser demostró ser astuto y poderoso. Tras la pelea, logró escapar, dejando atrás la cuerda en manos del valiente hombre. Sin embargo, la criatura no podía sobrevivir sin su soga mágica, pues se dice que aquella cuerda era el vínculo que le permitía manifestarse en el mundo físico. Con una extraña mezcla de súplica y amenaza, Kataf Rafai se dirigió al hombre, implorándole que le devolviera la cuerda, prometiendo solemnemente que de ser así, jamás volvería a acechar aquel pueblo. El hombre, aún con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos temblorosas por el esfuerzo, accedió a retornar el objeto místico. Y desde aquella noche, la leyenda cuenta que el ente desapareció, dejando un silencio ensordecedor y un miedo persistente en los corazones de quienes lo habían presenciado. Los ancianos del pueblo interpretaron aquel extraño episodio como una lección ineludible. Kataf Rafai no era simplemente una fuerza de la oscuridad, sino una manifestación del equilibrio entre lo visible y lo invisible, entre la vida y la muerte. Su existencia servía como recordatorio de que el mundo, con toda su belleza y generosidad, oculta secretos y peligros que solo pueden ser comprendidos a través del respeto y la prudencia. En las largas noches de recitación del Corán, los habitantes recordaban la importancia de la fe y la protección divina, entendiendo que cada leyenda, por aterradora que sea, encierra una enseñanza que va más allá del simple miedo. La historia de Kataf Rafai se convirtió con el paso del tiempo en una advertencia moral. Se decía que la presencia del ente era un recordatorio de la fragilidad de la existencia humana ante fuerzas ancestrales y que la verdadera salvación residía en la unión y la cooperación de la comunidad. Así, cada generación aprendió a no solo temer a lo desconocido, sino a respetarlo y comprender que en la lucha por la supervivencia, la fe, la solidaridad y el valor individual son las mejores armas contra los designios del destino. Al-Duwais, la seductora de la noche. En las noches en que la penumbra se cierne sobre el desierto y el murmullo del viento se mezcla con el rumor lejano del mar, surge la figura enigmática de Al-Duwais, una mujer de belleza arrebatadora que a primera vista cautiva con su encanto sobrenatural. Sin embargo, tras esa apariencia de juventud y gracia se oculta un secreto oscuro y letal. Esta leyenda, transmitida a lo largo de generaciones en los Emiratos Árabes Unidos, es mucho más que un relato de terror. Es una advertencia, un recordatorio del poder engañoso de lo sublime y la dualidad inherente al ser humano. Se dice que Al-Duwais aparece cuando la noche es más densa y las estrellas parecen esconderse tras un velo de nubes. Es en esos momentos en que la brisa del desierto arrastra consigo un aroma embriagador de almizcle y ámbar, dejando entrever la presencia de esta misteriosa figura. Con una altura imponente y una elegancia que desafía la lógica, su cabello largo y sedoso cae en cascada sobre sus hombros, y su vestimenta, adornada en finos hilos de oro, brilla sutilmente a la luz de la luna. Los relatos aseguran que quien la observa se ve inmediatamente atrapado por su mirada penetrante y que su voz, suave y melodiosa, posee el poder de encantar y confundir al más recto de los hombres. La leyenda cuenta que Al-Duwais utiliza su belleza como un arma, un medio para atraer a los hombres a una trampa mortal. Se dice que en ocasiones se aparece en las costas o en los caminos poco transitados de la península, donde las mujeres solitarias y los viajeros desprevenidos son cautivados por su irresistible presencia. Con la sutileza de una brisa y la precisión de un depredador, se acerca a sus víctimas ofreciendo una atención tan sutil como letal. Su rostro, impecable y sereno, parece prometer la realización de sueños y deseos, pero en el fondo esconde una naturaleza demoníaca, un espíritu que se alimenta de la desesperación y la fragilidad del alma humana. Según las narraciones populares, Al-Duwais se manifiesta de forma casi etérea, como si su cuerpo estuviese compuesto de luz y sombras. Los testigos relatan que en un instante sus rasgos pueden transformarse, pasando de la apariencia de una joven encantadora a la de un ente repulsivo, con una piel marcada por la decadencia y ojos que reflejan la oscuridad de un abismo. Esta dualidad, tan fascinante como aterradora, ha llevado a que su nombre se use en el habla cotidiana para describir a mujeres que, pese a mostrar una belleza superficial, parecen ocultar intenciones dudosas o un carácter seductor en exceso. De esta forma, la leyenda se ha convertido en parte del imaginario popular, un símbolo de advertencia sobre la vanidad y el engaño de las apariencias. En una versión del relato, se cuenta que una vez, en una noche especialmente oscura, un joven marinero, en busca de fortuna y deseoso de descubrir los secretos del desierto, se encontró con la enigmática figura de Al-Duwais en la orilla. Quedó hechizado por su voz,
que parecía cantar con el eco de las olas y por su aroma tan embriagador que le hizo olvidar momentáneamente el peligro que acechaba. Con el corazón palpitante y la mente nublada por la pasión, se acercó sin dudar, convencido de que estaba frente a la encarnación de la perfección. Sin embargo, apenas sus manos rozaron la suavidad de su piel, la ilusión se desvaneció. La bella mujer mostró una sonrisa siniestra y en un instante su rostro cambió, revelando rasgos grotescos y una mirada que no dejaba lugar a la piedad. El joven, atrapado entre el encanto y el terror, sintió como si su alma fuera devorada por una fuerza invisible. Aquella noche, su destino se selló, y nunca más se supo de él, salvo por susurradas advertencias en las noches de recitaciones y fogatas. Otro relato contado en los zocos y cafés de las ciudades costeras afirma que al-Duwais se aprovecha de la soledad y la fragilidad emocional de aquellos que buscan compañía en la oscuridad. Se dice que se aparece a hombres que han caído en la desesperación, ofreciéndoles la ilusión de amor y compañía, para luego revelar su verdadera esencia y condenarlos a una muerte tan rápida como silenciosa. La transformación repentina, de una mujer seductora a una figura terrorífica, es el rasgo distintivo que ha hecho que su historia sea contada con tanto recelo, y que la imagen de al-Duwais se mantenga como un símbolo indeleble del peligro que acecha tras las apariencias. Además, la leyenda adquiere un tinte moral y didáctico. En las reuniones familiares y en las tertulias de los ancianos se utiliza el relato de al-Duwais para advertir a los jóvenes sobre los peligros de dejarse llevar únicamente por la apariencia y la vanidad. Se enfatiza la importancia de mirar más allá de lo superficial y de cultivar la virtud y el juicio, ya que la belleza externa puede ser la más mortal de las trampas. De esta manera, el relato no solo asusta, sino que educa, inculcando valores de prudencia y autocontrol en una sociedad que, a pesar de la modernidad, sigue arraigada en tradiciones y advertencias ancestrales. La narrativa de al-Duwais, con su mezcla de pasión y terror, se convierte en un espejo de la dualidad de la vida. En un mundo donde la luz y la sombra coexisten, donde la belleza puede ocultar la ruina y la seducción puede llevar al abismo. Cada relato ofrece una lección profunda sobre la condición humana. La imagen de esta figura mítica, en constante cambio, invita a la reflexión sobre lo efímero de lo bello y la ineludible presencia de la oscuridad en cada rincón de la existencia. Al-Helan, la anciana de las maldiciones. En las noches en que la penumbra se extiende por los desiertos y las casas se cierran tras sus puertas para protegerse del frío y del misterio, surge la leyenda de al-Helan, una figura ancestral que recorre las viviendas con una presencia inquietante y casi sobrenatural. Se dice que en momentos de quietud absoluta, cuando el viento apenas murmura y la luna se oculta tras nubes densas, aparece esta anciana enigmática, portadora de maldiciones y presagio de infortunios. Su relato ha sido transmitido de generación en generación, a través de largas veladas en torno a la hoguera y en reuniones familiares, sirviendo tanto de advertencia como de lección sobre el poder de lo invisible. La leyenda cuenta que al-Helan no es una anciana común. Su apariencia, según relatan los mayores, es tan peculiar como terrorífica, con un rostro marcado por profundas arrugas y una expresión que oscila entre la melancolía y el resentimiento. Sus ojos, penetrantes y fríos, parecen destilar una sabiduría ancestral, y al mismo tiempo un juicio inapelable. Su cabello canoso y desordenado se esparce en mechones rebeldes que enmarcan su semblante, mientras que su vestimenta, siempre oscura y humilde, contrasta de manera inquietante con la energía que emana de ella. Se cuenta que cuando al-Helan aparece, no lo hace de forma inofensiva. Su presencia se acompaña de un aura opresiva, como si la misma oscuridad del desierto se hubiera materializado en forma humana. Según las narraciones, la anciana se manifiesta en distintos contextos y con distintos propósitos. En algunos relatos, se dice que al-Helan vaga por los caminos polvorientos de los pueblos, deteniéndose frente a las casas en silencio, como si buscara evaluar a quienes habitan en ellas. Al llegar a la puerta, se oye un leve golpeteo, seguido de un murmullo casi imperceptible. Es entonces cuando las familias, especialmente las madres, recuerdan las antiguas advertencias y cierran todas las ventanas, invocando bendiciones y recitando versos sagrados. Se cuenta que su visita es un presagio de desgracias. La aparición de al-Helan anuncia la llegada de enfermedades, de pérdidas o de conflictos internos que sacudirán la paz del hogar. En otra versión, la leyenda narra que al-Helan fue en vida una mujer de gran belleza y virtud, pero traicionada y maltratada por aquellos en quienes había depositado su confianza, lo que la llevó a una existencia solitaria y amarga.
Con el paso de los años, la amargura se transformó en una fuerza oscura y vengativa, y su espíritu, incapaz de encontrar descanso, quedó condenado a vagar por el mundo, llevando consigo la maldición del rencor. Esta transformación, tan dolorosa como inevitable, la convirtió en la encarnación del mal de ojo y de la envidia, enseñando a los vivos la lección de no dejarse cegar por la vanidad o la traición. Así, cada encuentro con al-Helán se convierte en un recordatorio de que la injusticia y la crueldad pueden corromper incluso lo más puro, y de que el dolor del pasado puede renacer en formas tan terribles como inexplicables. A lo largo de los años, numerosos relatos han surgido en los que se describe un encuentro fortuito con la anciana. Uno de ellos relata la historia de una joven que, al salir a recoger leña en una noche sin luna, se encontró con la figura de al-Helán parada frente a la entrada de su hogar. La joven, tomada por el pánico, trató de cerrar la puerta, pero la anciana, con voz suave y temblorosa, le habló en un dialecto antiguo. Tu destino ya ha sido sellado, y la oscuridad de tu alma invitará al infortunio. A partir de ese momento, la familia de la joven comenzó a sufrir sucesos extraños. La cosecha se marchitó, y una enfermedad inexplicable se apoderó de los más vulnerables. Este relato, contado con el tono grave y solemne de quienes han experimentado el miedo real, sirvió para reforzar la creencia de que la presencia de al-Helán no es sino una advertencia divina sobre el destino que aguarda a quienes se desvían del camino de la virtud. Asimismo, en las reuniones de los ancianos se solía narrar que la única forma de aplacar la ira de al-Helán era mediante rituales de purificación, encender velas, recitar salmos y en algunos casos ofrecer pequeños sacrificios simbólicos. Estos actos no solo eran vistos como medidas de protección, sino también como un medio para honrar la memoria de aquellos tiempos en que el respeto por lo sagrado y lo ancestral era la ley suprema. Se creía que la anciana, a pesar de su naturaleza oscura, tenía un origen divino y que su maldición podía ser levantada momentáneamente si el hogar se llenaba de luz, fe y unión familiar. La dualidad de al-Helán, como portadora tanto de advertencia como de enseñanza, ha hecho que su leyenda perdure en el imaginario popular. Es un símbolo del equilibrio entre la luz y la sombra, entre la sabiduría ancestral y los peligros de olvidar las raíces. Su figura se ha convertido en una metáfora de la fragilidad humana frente a las fuerzas del destino y de la importancia de la prudencia y el respeto en un mundo lleno de incertidumbre. Las noches en que se percibe su presencia invitan a la reflexión sobre la impermanencia de la existencia y la inevitabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Cada relato sobre al-Helán, ya sea contado en voz baja durante una reunión familiar o susurrado entre los corredores de un mercado antiguo, carga consigo un mensaje profundo. La belleza externa puede ocultar la más oscura de las intenciones, y el olvido de las tradiciones ancestrales puede traer consigo la ira de fuerzas que trascienden el tiempo. La anciana se erige, por tanto, no solo como un ente de terror, sino como una lección viva sobre la necesidad de preservar el conocimiento y la fe, manteniendo siempre la conciencia de que, en el delicado equilibrio de la vida, cada acción tiene su eco en el destino. Hemaret al-Kaileh, el híbrido de la siesta en el desierto. En el corazón abrasador del desierto, cuando el sol se cierne implacable sobre las dunas y el aire vibra con el calor del mediodía, surge una figura que, según la tradición oral de los Emiratos Árabes Unidos, encarna la advertencia y el temor. Hemaret al-Kaileh. Esta leyenda, transmitida de generación en generación a través de relatos en fogatas y reuniones familiares, narra la existencia de un ser híbrido, mitad mujer y mitad burra, que aparece al mediodía, cuando el sol alcanza su cenit y la naturaleza se transforma en un escenario hostil. La historia de Hemaret al-Kaileh no solo sirve para asustar a los más jóvenes, sino que también encierra una profunda enseñanza sobre la importancia de la prudencia en un entorno donde el calor extremo es tan mortal como impredecible. Se dice que Hemaret es la palabra árabe que se refiere a la hembra del burro, mientras que al-Kaileh significa siesta. Juntos, estos términos aluden a la peculiar combinación de elementos en este ser, la gracia y al mismo tiempo la rusticidad de una mujer, fusionadas con la fuerza y la terquedad de un burro. Según la leyenda, Hemaret al-Kaileh aparece en aquellas horas en que el desierto se vuelve un horno, cuando las sombras se acortan y el calor sofocante obliga a la mayoría a refugiarse en la penumbra de sus hogares. Sin embargo, hay quienes se atreven a aventurarse durante ese periodo prohibido, y es precisamente en esos momentos de imprudencia cuando la criatura emerge para recordar a los hombres y mujeres que el desierto no perdona la temeridad. La narrativa cuenta que en un remoto oasis, donde la vida parecía resistir milagrosamente pese a la inclemencia del entorno,
Un grupo de niños jugaba despreocupadamente bajo el sol inclemente. La risa y los gritos se mezclaban con el sonido lejano de las dunas moviéndose al ritmo del viento, cuando de repente el ambiente se volvió extrañamente silencioso. Fue entonces cuando apareció Hemaret Al-Kaileh. Emergió de entre las sombras proyectadas por una palmera solitaria, con su figura que, a primera vista, era de una belleza casi etérea. Su rostro, delicado y sereno, parecía adornado por un maquillaje sutil, y sus ojos reflejaban una mirada profunda, como si conocieran los secretos del desierto. Sin embargo, al descender por su cuerpo, la apariencia se tornaba grotesca. La parte inferior de su ser se transformaba en la robusta y terca figura de un burro, con patas fuertes y un andar que denotaba inquebrantable determinación. Los ancianos del lugar contaban que Hemaret Al-Kaileh había surgido en respuesta a la imprudencia de aquellos que desafiaban la regla tácita del mediodía, en la que ni el más osado debía salir a disfrutar del calor, pues el sol, en toda su furia, no solo agota el cuerpo, sino que puede llevar al alma a la perdición. Se decía que la aparición de esta criatura era un presagio de infortunio. Si un niño era sorprendido en plena siesta del sol, podía ser arrebatado por el ser, llevado a vagar sin rumbo en el desierto. O peor aún, encontraba una muerte rápida y dolorosa a manos del híbrido, como castigo por desobedecer las leyes impuestas por la naturaleza. Una versión del relato narra la historia de una familia que, a pesar de las advertencias de los ancianos, decidió enviar a su hijo a jugar al exterior durante el mediodía, confiando en que el sol, aunque abrasador, no podía compararse con los peligros ocultos en la arena. El niño, inmerso en su juego, fue sorprendido por la repentina aparición de Hemaret Al-Kaileh. La criatura, con movimientos que combinaban la elegancia y la brutalidad, se abalanzó sobre él con una rapidez inusitada. Según cuentan, en el instante en que el niño percibió el horror en la mirada de la mitad mujer, la mitad bestia, sintió como si el tiempo se detuviera. La criatura lo rodeó con sus patas, y entre gritos ahogados, el pequeño desapareció en el abismo del desierto. Este relato, contado con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, se utilizaba para inculcar en los jóvenes la importancia de obedecer las antiguas normas. En el desierto el mediodía es sagrado y peligroso, y desobedecerlo puede tener consecuencias fatales. Asimismo, se dice que la aparición de Hemaret Al-Kaileh no es un hecho aislado, sino que se repite cíclicamente, como si el desierto mismo quisiera recordar a sus habitantes la fragilidad de la vida bajo el sol inclemente. Los beduinos, guardianes de la tradición, establecían rituales de protección en los que se recitaban versos del Corán y se hacían ofrendas simbólicas para apaciguar la furia de la criatura. De esta manera, la leyenda se transformaba en un mecanismo de prevención, un recordatorio constante de que la naturaleza, con sus fuerzas incontrolables, exige respeto y cautela. La figura de Hemaret Al-Kaileh se ha convertido con el paso del tiempo en un emblema de la dualidad del desierto. Por un lado, representa la belleza casi mítica que emana del ambiente árido, y por otro, encarna la violencia y el peligro que acechan en cada grano de arena. Su imagen, tan desconcertante y paradójica, ha quedado plasmada en la memoria colectiva como un símbolo de advertencia, un recordatorio de que el desierto es un ente vivo que castiga a los que se atreven a desafiar sus límites. Al-Yatum, el demonio paralizante. En el silencio absoluto de la noche, cuando la oscuridad se cierne sobre las casas y el desierto se vuelve un océano de sombras, circula entre los susurros y relatos de los ancianos la aterradora figura de Al-Yatum. Esta leyenda, profundamente enraizada en el folclore de los Emiratos Árabes Unidos, es un recordatorio del poder invisible que acecha en la penumbra y sirve para advertir a quienes descuidan sus deberes y se alejan de la senda de la fe. Se dice que Al-Yatum es un demonio que, mientras las personas duermen, se acerca silenciosamente a ellas, paralizando su cuerpo y dejándolas indefensas ante el terror de lo inexplicable. La leyenda narra que la primera vez que se escuchó hablar de Al-Yatum fue en un pequeño poblado costero, donde los ancianos se reunían cada noche alrededor de una fogata para contar historias que habían pasado de generación en generación. Con voz grave y pausada relataban que en noches especialmente oscuras y frías, cuando la luna parecía esconderse tras densas nubes, un extraño malestar invadía el ambiente. Se decía que una presencia imponente y opresiva se manifestaba en el interior de las casas. Los relatos describen a Al-Yatum como una criatura voluminosa, cuya figura no es fija, sino que varía según el relato y la memoria de quien lo cuenta. Sin embargo, la versión más extendida lo describe tomando la forma de una mujer de aspecto terrorífico, de cabello largo y gris, rostro marcado por arrugas profundas y una expresión que destilaba el sufrimiento de siglos.
Al aparecer, sus ojos, fríos y vacíos, parecían perforar el alma de aquellos que se encontraban dormidos, y una sensación de peso inmenso se instalaba sobre el pecho, dificultando la respiración hasta casi asfixiar al desvalido. Se cuenta que la aparición de Al-Jathum es tan repentina como inexplicable. En un abrir y cerrar de ojos, una persona que dormía plácidamente se ve invadida por una presión insoportable, como si un enorme y oscuro manto se posara sobre su ser. El pánico y la desesperación invaden a quien se encuentra en esa situación, y a pesar de los esfuerzos por gritar o moverse, la parálisis se instala con fuerza, impidiéndole pedir ayuda. Los relatos señalan que, en muchas ocasiones, la única salida para quienes han sido atacados por este demonio es la recitación ferviente de versos sagrados. Aquellos que practican regularmente sus deberes religiosos y rezan antes de dormir, según la tradición, son capaces de ahuyentar la presencia de Al-Jathum, haciendo que ésta se desvanezca sin dejar rastro alguno. Una de las historias más impactantes cuenta el relato de un hombre que, tras una noche de desvelo y dudas, despertó en mitad de la madrugada sintiendo un peso insoportable en el pecho. Con los ojos entreabiertos apenas podía distinguir la figura borrosa que se acercaba a él. Poco a poco se dio cuenta de que no era un sueño, sino la temida presencia de Al-Jathum. Con el corazón desbocado y la mente sumida en el terror, el hombre intentó levantar la voz, pero sus palabras se ahogaron en el silencio opresivo de la habitación. En ese preciso instante recordó las palabras de un anciano: si rezas con devoción, la sombra se alejará. Con un esfuerzo titánico, comenzó a recitar versos del Corán con la voz temblorosa pero decidida. Lentamente la presión en su pecho comenzó a ceder, y la figura oscura se disolvió en el aire, como si la fuerza de la fe hubiera logrado disipar la amenaza. Este relato se convirtió en una enseñanza para muchos: la importancia de la devoción y la preparación espiritual antes de entregarse al sueño, pues el olvido de los rituales de protección puede abrir la puerta a fuerzas que trascienden lo humano. Además, otros relatos mencionan que la manifestación de Al-Jathum varía según el ambiente y la situación. En algunas versiones, el demonio se aparece en forma de un ente amorfo, que se desliza por las paredes y techos de las viviendas, dejando tras de sí un rastro de frío y angustia. En otras, se dice que su figura se confunde con las sombras proyectadas por la luz de la luna, emergiendo de manera imperceptible hasta que su presencia se vuelve ineludible. La incertidumbre sobre su apariencia y sus métodos de ataque contribuye a que el miedo hacia Al-Jathum se mantenga vivo en la memoria colectiva. Es precisamente esta ambigüedad la que hace que cada encuentro sea único y aterrador, dejando a cada testigo con una experiencia personal que refuerza la veracidad del relato. En las comunidades donde aún se practica la tradición oral, los ancianos insisten en que la única manera de evitar el terror de Al-Jathum es seguir una vida disciplinada y devota, respetando las oraciones y los rituales que han protegido a sus antepasados durante siglos. Se aconseja que al final del día, antes de entregar el cuerpo al descanso, se reciten los rezos correspondientes y se proteja el hogar con amuletos y versos sagrados, pues la oscuridad no descansa y siempre está dispuesta a reclamar a aquellos que se olvidan de la luz divina. La leyenda de Al-Jathum, con su aura de misterio y terror, sirve además como metáfora de la fragilidad del ser humano frente a lo desconocido. En un mundo en el que las sombras pueden convertirse en amenazas reales, la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la protección espiritual y la necesidad de mantenernos conectados con las tradiciones que han guiado a nuestros antepasados. La figura del demonio paralizante se erige como símbolo de los miedos más profundos, de la angustia que surge al enfrentarse a la vastedad de la noche y del poder de la fe para disipar incluso las fuerzas más oscuras. Budiryan, el guardián oscuro del mar. En la costa de los Emiratos Árabes Unidos, donde las olas del Golfo besan la arena en un vaivén constante y el horizonte se funde con el cielo en tonos de azul y dorado, se esconde un relato que, entre susurros y advertencias, ha marcado el imaginario popular desde tiempos inmemoriales. La leyenda de Budiryan, transmitida de boca en boca en las noches de recitaciones y en las largas tertulias en las viviendas costeras, relata la existencia de un ser espeluznante y gigantesco, cuya presencia en las aguas y en las playas ha sido motivo de temor y respeto a partes iguales. Se dice que Budiryan es una criatura de apariencia terrorífica, dotada de una fealdad que roza lo inhumano y de una estatura imponente que eclipsa a los hombres. Su cuerpo, descrito en los relatos con detalles asombrosos, parece estar formado por la fusión del agua con la arena del desierto, dándole un aspecto irregular y casi monstruoso. La característica más inquietante de este ser es, sin duda, la gran cantidad de cadenas que, como garras metálicas, se enroscan alrededor de su cuello y se extienden por sus pies. Estas cadenas, según cuentan los antiguos relatos, no son meros adornos,
Se dice que tienen la capacidad de moverse por sí solas, emitiendo un tintineo siniestro que resuena en la orilla, como un eco del pasado y un presagio de infortunio. La leyenda narra que Budirian gobierna los reinos submarinos y controla las aguas costeras, actuando a modo de guardián oscuro. No se trata únicamente de un ser de destrucción, sino de un ente cuya existencia tiene un propósito dual. Por un lado, se cree que sus apariciones son una advertencia para los niños, instándolos a no acercarse demasiado al mar. Por otro, su presencia recuerda a la comunidad la fuerza implacable de la naturaleza y la necesidad de respetar sus límites. En muchas versiones, se relata que los ancianos de los pueblos pesqueros enseñaban a los jóvenes que si alguna vez se aventuraban solos o sin la debida precaución cerca de la orilla, podían ser sorprendidos por Budirian, quien, con sus cadenas, atraparía a los pequeños para llevarlos a las profundidades, donde se perderían para siempre. Una de las historias más relatadas cuenta que, en una noche particularmente oscura, un grupo de niños se encontraba jugando en la playa, ajenos a la advertencia de sus mayores. Las risas y la inocencia llenaban el ambiente, pero de pronto el sonido metálico de cadenas se hizo notar entre el murmullo de las olas. Los niños, sorprendidos y aterrorizados, detuvieron sus juegos al ver que un tronco de aspecto aberrante rodaba lentamente hacia ellos. Conforme el objeto se acercaba, reveló su verdadera naturaleza. De él emergió Budirian, con sus ojos hundidos y una mirada que parecía devorar la luz de la luna. Las cadenas, que parecían tener vida propia, se agitaban y brillaban en la penumbra, extendiéndose como serpientes de metal que buscaban atrapar a quienes se atrevieran a desobedecer las antiguas normas del mar. El terror se apoderó de los pequeños, quienes en un frenesí de pánico corrieron hacia sus hogares sin mirar atrás. Los adultos, al enterarse de lo sucedido, se congregaron en la aldea para discutir el significado de aquella aparición. Algunos decían que Budirian era un castigo divino por la desobediencia de los niños, mientras que otros interpretaban su manifestación como una advertencia para recordar que el mar, a pesar de ser fuente de sustento y belleza, también es un ente salvaje y caprichoso. La leyenda se utilizó entonces como una herramienta pedagógica. Contaba que aquellos que respetaban las normas y se mantenían alejados de la orilla durante las horas más peligrosas eran protegidos por la benevolencia del destino, mientras que quienes desafiaban al mar acababan pagando un precio muy alto. Con el paso de los años, el relato de Budirian se fue enriqueciendo con detalles que lo hicieron aún más escalofriante. Se dice, por ejemplo, que la criatura no solo se aparece para atrapar a los niños, sino que también castiga a los pescadores imprudentes, arrastrando a los hombres que se atreven a desafiar las corrientes del Golfo y sumergiéndolos en una oscuridad inabarcable. El tintineo de sus cadenas, que retumba en las noches sin luna, se convirtió en el sonido emblemático de la advertencia costera, y quienes lo oían afirmaban sentir un frío inexplicable recorriendo su espalda, como si el mismísimo aliento del mar se convirtiese en un presagio de desgracia. Además, la leyenda tiene un matiz simbólico muy profundo. Budirian, con su figura grotesca y sus cadenas metálicas, representa el poder indómito del océano y la dualidad de la naturaleza. Por un lado, el mar es fuente de vida, generosidad y belleza. Por otro, es un abismo de peligro y misterio capaz de devorar a los desprevenidos. Las cadenas que adornan su cuerpo, en este contexto, simbolizan tanto la conexión ineludible entre el hombre y la naturaleza como las ataduras que nos impone el destino, recordándonos que, pese a nuestros esfuerzos por dominar el entorno, siempre existirá un elemento incontrolable que nos recuerda nuestra fragilidad. Los relatos sobre Budirian también han servido para fomentar la unión en las comunidades costeras. Las familias y los grupos de pescadores se reunían para compartir historias, y a través de ellas reforzar la importancia del trabajo conjunto y la vigilancia mutua. La figura del demonio del mar se convirtió en un recordatorio constante de que, en el vasto e implacable desierto costero, la solidaridad y el respeto por las tradiciones eran las mejores armas para combatir los designios de lo sobrenatural. El palacio abandonado. En un rincón olvidado de Ras Al Khaimah, se erige una majestuosa estructura que en otro tiempo fue símbolo de lujo y opulencia. Hoy, envuelta en el misterio y la penumbra, es conocida como el Palacio Abandonado. Este relato, transmitido a lo largo de generaciones por ancianos y narradores que se congregan alrededor de fogatas en las noches desérticas, es un eco del esplendor perdido y de los fenómenos sobrenaturales que asolan aquellos espacios en que el tiempo parece haberse detenido. La historia cuenta que hace décadas el palacio fue construido a un costo exorbitante, una inversión de más de 500 millones de dirhams, destinada a ser la morada de una familia prominente,
símbolo de la nueva era de prosperidad que traía el descubrimiento del petróleo en la región. Con cúpulas resplandecientes, jardines que parecían extraídos de cuentos de hadas y salones decorados con exquisitos detalles, el edificio fue concebido como un refugio de elegancia en medio del árido paisaje del desierto. Sin embargo, tan pronto como la familia se instaló en él, comenzaron a suceder hechos inexplicables y perturbadores que marcaron el destino de la residencia. La primera noche en que la familia habitó el palacio, los relatos narran que la atmósfera se tornó densa y opresiva. En lugar del confort prometido, se desató un escenario de terror. Se dice que mientras los miembros de la familia se reunían en el gran salón para cenar, una fuerza invisible comenzó a mover los muebles con una violencia inusitada. Sillas y mesas se desplazaban sin causa aparente, chocando entre sí con un estruendo que helaba la sangre. Los ecos de risas infantiles y llantos se mezclaron en el aire, como si voces de almas errantes se alzaran para contar una historia de dolor y desdicha. Aquellos primeros instantes de la noche fueron tan intensos que el patriarca, con el corazón palpitante y la mente sumida en el desconcierto, tomó la decisión de abandonar el lugar, huyendo con sus seres queridos en plena oscuridad. A partir de aquella noche fatídica, el palacio quedó abandonado, convirtiéndose en el epicentro de leyendas y rumores sobrenaturales. Los habitantes de las localidades cercanas comenzaron a hablar en voz baja sobre la maldición que parecía haberse posado sobre aquel edificio de ensueño. Decían que el palacio estaba maldito por espíritus vengativos, o según algunas versiones por la propia furia de una deidad olvidada que había sido ofendida. Se narraba que en las noches sin luna se podía oír el sonido distante de pasos y el eco de risas y llantos que parecían surgir de las paredes del edificio. Los más valientes afirmaban haber visto sombras danzantes en las ventanas rotas, mientras que otros aseguraban haber presenciado figuras etéreas que se desvanecían al instante de ser vistas. La leyenda se fue enriqueciendo con cada nuevo testimonio. Una versión cuenta la historia de un joven que, impulsado por la curiosidad y el deseo de comprobar la veracidad de los relatos, decidió adentrarse en el palacio abandonado una noche. Armado con una linterna y la determinación de descubrir la verdad, se internó en los corredores oscuros y polvorientos. Poco a poco, fue notando que el silencio era absoluto, pero a cada paso se intensificaba un sentimiento de inquietud. De repente, en medio de un salón vasto y lleno de muebles cubiertos por sábanas polvorientas, sintió como si alguien o algo lo observase. El aire se volvió frío y un murmullo apenas perceptible se transformó en un coro de voces susurrantes que parecían lamentarse. En ese instante la linterna comenzó a parpadear, y el joven, paralizado por el miedo, logró apenas salir corriendo, convencido de que había presenciado la manifestación de una presencia oscura. Su relato se difundió rápidamente, reforzando la idea de que el palacio estaba habitado por fuerzas que desafiaban la lógica y que exigían respeto. Otra versión enfatiza la naturaleza dual del lugar. Algunos relatos aseguran que aunque el palacio es sinónimo de terror, también posee un aura de melancolía y belleza trágica, como si el edificio mismo lamentase la pérdida de su gloria pasada. Se dice que en ciertas noches un tenue resplandor dorado ilumina las ruinas, como el último suspiro de una era de esplendor, y que quienes tienen el valor de detenerse y observar pueden sentir una profunda tristeza mezclada con admiración por lo que alguna vez fue. Esta dualidad entre la majestuosidad olvidada y el terror de lo sobrenatural ha hecho que el palacio abandonado se convierta en un símbolo poderoso del cambio y de la fugacidad de la grandeza humana. El palacio, por tanto, no es solo un escenario de fenómenos paranormales, sino un recordatorio de que la opulencia y el poder terrenal pueden transformarse en una maldición cuando se desatan fuerzas que trascienden lo humano. La gente de la región cuenta que el edificio ha sido evitado por generaciones y que aquellos que se atreven a acercarse lo hacen con una mezcla de temor y fascinación, conscientes de que en cada rincón se oculta una historia de tragedia y misterio. La tradición oral, con su cadencia rítmica y su uso de pausas y comas para enfatizar el suspenso, ha convertido al palacio abandonado en una leyenda que educa y advierte a los jóvenes sobre los límites de la ambición y la fragilidad de la existencia. Además, algunos relatos señalan que, a pesar del abandono, ciertas noches se perciben ecos de una vida que alguna vez llenó esos salones. Se oyen murmullos de conversaciones y risas apagadas que para algunos son el lamento de las almas de quienes no pudieron escapar de la maldición. Esta idea de que el pasado y el presente conviven en el edificio añade una capa extra de melancolía y de advertencia. Lo que hoy parece abandonado y olvidado puede ser en realidad un vestigio de una historia marcada por la vanidad y el destino trágico. Los árboles malditos. El legado del Gaf encantado.
En el corazón del vibrante paisaje urbano de Dubái, entre rascacielos relucientes y modernas infraestructuras, se oculta un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos. Se trata de la leyenda de los árboles malditos, aquellos venerados y temidos gaf que, según la tradición, albergan un poder ancestral y oscuro. Estos árboles, que para muchos son un símbolo de la resistencia de la naturaleza en un entorno implacable, esconden en su ser secretos tan viejos como el tiempo, y en cada corteza se dibuja la historia de un pasado lleno de supersticiones y advertencias. La leyenda narra que hace siglos, cuando las costas de los Emiratos Árabes Unidos eran poco más que extensiones de arena y oasis dispersos, los gaf crecían de forma salvaje y majestuosa. Su ramaje denso y sus raíces profundas parecían conectar el mundo terrenal con reinos invisibles. En aquellos tiempos, los ancianos del lugar decían que estos árboles no eran simples seres vegetales, sino guardianes de secretos y espíritus protectores, dotados de una energía mística capaz de bendecir o maldecir a quienes se atrevieran a perturbar su reposo. Con el paso del tiempo, sin embargo, surgieron relatos que hablaban de una maldición. Se decía que los gaf, cuando eran arrancados de su entorno sagrado o cuando sus ramas eran cortadas sin el debido respeto, despertaban una furia implacable, convirtiéndose en árboles malditos que, lejos de ser símbolos de vida, traían consigo desgracias e infortunios. Cuenta la tradición que, en una aldea costera, un ambicioso terrateniente, cegado por la codicia, ordenó talar una de estas veneradas plantas para dar paso a un lujoso proyecto inmobiliario. Los trabajadores, a pesar de las advertencias de los ancianos, comenzaron la labor en una mañana radiante. Sin embargo, tan pronto como las primeras hojas fueron arrancadas, el ambiente se tornó extraño. El aire se llenó de un olor fétido y la temperatura descendió abruptamente, como si el mismísimo desierto se hubiera enfriado de repente. Esa misma tarde, uno de los obreros encontró su herramienta dañada, como si el hierro hubiese sido corroído por una fuerza invisible. Y en la noche se escucharon lamentos y susurros que parecían emanar de la tierra misma. Desde entonces se corrió la voz de que aquel árbol, al ser mutilado, había maldecido a todo aquel que osara profanar su santuario. Otra versión del relato sostiene que los árboles malditos no son únicamente portadores de infortunio para quienes se atreven a cortarlos, sino que también poseen una extraña capacidad para vengar las agresiones cometidas en su contra. Los testigos afirman que en ocasiones, al anochecer, se puede ver cómo las sombras proyectadas por estos árboles se alargan de forma antinatural, como si intentaran retener algo en su interior. Algunos incluso aseguran haber visto destellos de luz que recorren sus ramas, semejantes a fuegos fatuos que danzan entre la bruma, anunciando la presencia de espíritus en pena. Se cuenta que una vez, un grupo de jóvenes, incrédulos ante los relatos, se atrevió a acercarse a uno de estos majestuosos gaf durante la noche. En un instante, la atmósfera se volvió opresiva. El silencio se hizo absoluto, y uno de ellos afirmó haber escuchado una voz susurrante que le advertía: «No perturbes la esencia de mi ser, o sufrirás las consecuencias». El joven aterrado huyó sin mirar atrás, y desde entonces cada relato sobre los árboles malditos se viste de una carga sobrenatural que hace temblar incluso a los más valientes. La maldición de estos árboles también se asocia con antiguas prácticas de rituales y ofrendas. En muchas familias se creía que dejar una pequeña ofrenda, como dátiles o una vela encendida, cerca de la base del gaf podía aplacar su ira y proteger el hogar de cualquier desgracia. Los sabios de la región enseñaban que los gaf eran en esencia mensajeros del destino, que recordaban a los hombres la impermanencia de la vida y la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, cuando se les despreciaba o se les faltaba al respeto, esos mismos árboles se transformaban en portadores de infortunio, haciendo que accidentes, enfermedades y pérdidas familiares fueran inevitables. En una ocasión se relata la historia de un comerciante que, ignorando las advertencias de los mayores, decidió talar uno de estos árboles para obtener madera de gran calidad. Poco después, su negocio se desplomó y sufrió una serie de infortunios que, según la creencia popular, eran consecuencia directa de haber ofendido a los guardianes del gaf. A lo largo de los años, la figura de los árboles malditos ha evolucionado en el imaginario colectivo, pasando de ser símbolos de protección y vida a emblemas de advertencia y maldición. Su imagen, impregnada de una dualidad paradójica, evoca tanto la fuerza vital de la naturaleza como el peligro inherente a perturbar el equilibrio sagrado del entorno. Las comunidades costeras siguen rindiendo homenaje a estos árboles, manteniéndolos intactos y resguardados mediante cercas y candados para preservar su misterio y evitar el despertar de su furia ancestral.
En cada recitación del Corán y en cada consejo transmitido por los ancianos, se reitera la importancia de respetar aquello que, por su esencia, es sagrado y destinado a permanecer intacto. La leyenda de los árboles malditos, por tanto, se erige como una fábula atemporal que enseña a las nuevas generaciones el valor del respeto y la humildad ante la inmensidad de la naturaleza. Nos recuerda que aunque el progreso y la modernidad parezcan reinar en el mundo, siempre existen fuerzas ancestrales que nos conectan con un pasado lleno de sabiduría y de advertencias. Así, cada vez que un gaf es contemplado en silencio, se puede sentir la presencia de una historia milenaria, de un eco del pasado que aún vigila y protege lo que ha sido dejado intacto. Jasirat al-Hamra, el pueblo fantasma del desierto. En los confines del desierto de los Emiratos Árabes Unidos, donde la arena se extiende sin fin y el sol, en su esplendor abrasador, domina el horizonte, se halla un lugar envuelto en misterio y leyendas. Es Jasirat al-Hamra, un pueblo fantasma que alguna vez fue habitado por tribus nativas, pero que hoy yace abandonado, como un eco silente de un pasado lleno de vida, esplendor y a la vez de infortunio. Este relato, transmitido en susurros en noches de recitación y a la luz de fogatas, invita a sumergirse en la historia de una comunidad que desapareció misteriosamente, dejando tras de sí secretos, presencias y advertencias sobre lo inexplicable. Se cuenta que Jasirat al-Hamra, cuyo nombre evoca imágenes de una isla y de lo rojo del atardecer, fue en algún momento un próspero pueblo pesquero. Sus estrechas calles, sus casas de piedra y sus muelles vibraban con el bullicio de familias y comerciantes, y las barcas surcaban las aguas en busca de perlas y peces que alimentaban a la comunidad. Sin embargo, en un giro tan repentino como enigmático, sus habitantes abandonaron el lugar, dejándolo sumido en el silencio, casi como si una fuerza invisible hubiera reclamado su destino. Los relatos orales sugieren que la partida fue abrupta y misteriosa. Una noche, sin previo aviso, los moradores se dispersaron, dejando atrás hogares vacíos y un pueblo que hoy se ha convertido en un escenario de leyendas y de encuentros sobrenaturales. Una de las versiones más difundidas narra que Jasirat al-Hamra fue abandonada debido a una maldición. Se dice que en el corazón del pueblo existía un antiguo santuario dedicado a deidades olvidadas y a espíritus protectores, donde se realizaban rituales y ofrendas para asegurar la prosperidad de la comunidad. Con el tiempo, la avaricia y la discordia se apoderaron de algunos de sus habitantes, quienes comenzaron a disputar las riquezas del mar y a profanar lo sagrado. Los ancianos, con rostros marcados por el sufrimiento y la resignación, advirtieron que la profanación de aquel santuario desataría la ira de los dioses y de los jinn, seres invisibles que, según la tradición, habitan en los rincones más oscuros del desierto y del mar. Así ocurrió que en una noche de luna nueva, la furia de aquellos espíritus se manifestó de forma imprevista. Se desataron tormentas, los vientos aullaron con fuerza y en medio del caos, los moradores comprendieron que su destino estaba sellado. No tuvieron más opción que huir, dejando tras de sí un pueblo maldito y abandonado. Con el paso de los años, Jasirat al-Hamra se transformó en un símbolo de lo inefable, en un lugar al que pocos se atreven a acercarse. Los lugareños cuentan que en noches despejadas, cuando el silencio es absoluto y el resplandor de las estrellas ilumina la vasta extensión del desierto, se pueden oír voces lejanas que parecen lamentarse, murmullos y susurros que emergen de las ruinas, como si el pueblo estuviese reclamando a sus antiguos habitantes. Algunos aseguran haber visto figuras etéreas vagar por las callejuelas, sombras que se deslizan entre los muros derruidos, dejando tras de sí una estela de frío y un sentimiento indescriptible de pena y soledad. Los viajeros que se aventuran a visitar Jasirat al-Hamra cuentan historias escalofriantes. En una ocasión, un grupo de exploradores, movidos por la curiosidad y el deseo de documentar lo inexplicable, se adentró en el pueblo durante la noche. Mientras recorrían las calles desiertas, uno de ellos sintió que algo los observaba. Un frío inexplicable recorría su espalda y, en un momento de quietud, se percibió una figura translúcida que se desvanecía al instante de ser vista. El terror se apoderó del grupo y la experiencia dejó una marca imborrable en sus corazones, reforzando la creencia de que Jasirat al-Hamra es un lugar en el que los límites entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se difuminan. Otra narración destaca el poder de la maldición que pesa sobre el lugar. Se cuenta que aquellos que han osado establecerse temporalmente en las cercanías del pueblo han experimentado fenómenos extraños, objetos que se mueven solos, sombras que parecen seguirlos, y la sensación constante de estar siendo observados por ojos invisibles.
Este ambiente cargado de energía oscura ha llevado a que las autoridades locales recomienden a los habitantes de las áreas cercanas evitar cualquier tipo de contacto con Jasirat al-Hamra, pues se cree que el pueblo maldito sigue siendo habitado por espíritus en pena y jinns vengativos, dispuestos a castigar a quienes perturben la paz de su morada. La historia de Jasirat al-Hamra, con su aura de melancolía y su carga sobrenatural, se ha convertido en una herramienta educativa en muchas comunidades. Los ancianos la utilizan para enseñar a los jóvenes sobre la importancia de respetar lo sagrado, de honrar las tradiciones y de comprender que la ambición desmedida puede desencadenar consecuencias fatales. En cada relato se percibe la advertencia de que, aunque el progreso y la modernidad pueden transformar la apariencia de un lugar, el espíritu del pasado y las fuerzas invisibles que lo habitan nunca se desvanecen del todo. Los habitantes de la región mantienen viva la leyenda mediante rituales y ofrendas, preservando la memoria de Jasirat al-Hamra como un recordatorio del delicado equilibrio entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo sobrenatural. Cada vez que un anciano se sienta junto al fuego a narrar la historia del pueblo fantasma, lo hace con la intención de transmitir una lección de humildad y respeto. La naturaleza y sus misterios son fuerzas poderosas que, si se les desprecia, pueden cambiar el curso de la vida de manera irreversible. Nuestro recorrido por las leyendas de los Emiratos Árabes Unidos ha sido un viaje por la riqueza del misterio, la sabiduría ancestral y las advertencias que nos deja el pasado. Cada relato, con su mezcla de belleza y terror, nos enseña sobre la fragilidad humana y la importancia de respetar las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Espero que estas historias hayan despertado tu curiosidad y te hayan inspirado a explorar más sobre este legado milenario. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.